Star Wars. ¿Qué os voy a contar? No, en serio, ¿qué? Es probablemente el fenómeno de ficción más multicultural de la historia, a menos que sigas con la Viagra argumental de Juego de Truños. Personajes, historia, tecnología, mundos, vehículos, banda sonora, reparto, efectos especiales, todo ello se ha ganado el reconocimiento del mundo como un icono atemporal automáticamente reconocible. A estas alturas pocos pueden hacerle justicia por lo inconmensurable y épico que es su universo, pero precisamente por eso vale la pena examinarlo de cerca. Más allá de estupideces como la polémica calidad de las precuelas que tienen a Maul, la batalla de Geonosis y Grievous, así que cierra tu pestilente boca de sapo hepatítico, de las reediciones con efectos especiales de George Lucas o de la botella de aire que es el episodio 8, tenemos muchas grandes historias y microsagas epiquísimas que merecen un buen vistazo. Me refiero a la gloriosa historia de la serie Star Wars The Clone Wars. Solo el planteamiento de este pedazo de show es algo flipante. Ocupa el trecho cronológico entre el ataque de los clones y la venganza de los Sith, puesto que, como el propio título indica, es el transcurso de las guerras clon. Es un auténtico pasote. Tiene absolutamente de todo. Misiones protagonizadas por varios maestros Jedi, planes en la sombra de los Sith, tramas separatistas o de organizaciones criminales, batallas a campo abierto, con naves o desde el punto de vista de los clones, infinidad de planetas y civilizaciones, historias de personajes secundarios tanto conocidos como nuevos. Esta serie define perfectísimamente el concepto de universo expandido. En castellano tenemos la suerte de que casi todos los protagonistas poseen las voces del elenco de doblaje de las mismas pelis, lo que solo te acerca aún más a la trama y añade máxima credibilidad al argumento. Y hablando del doblaje, solo la cabecera de esta serie ya te infla el pelotar con virilidad. Cada episodio tiene al principio una moraleja o dilema seguidos de una introducción al argumento. Todo eso, incluido el título de la serie, lo locuta el hipervaronil Juan Carlos Gustems, una leyenda total del doblaje castellano. La energía que pone y los matices dramáticos con los que narra las líneas son para morir. Escoge sabiamente a tus enemigos, pues pueden ser tu última esperanza. Le pone un sentimiento estremecedor, pero sus inflexiones son para descogurciarse de risa porque es como si tuviese un interruptor de pasión/dramón y se lo reactivasen constantemente. Su sed de venganza ha despertado con más fuerza que nunca. Una frase la dice con honor y aire legendario. A medida que las guerras clon siembran la destrucción por la galaxia, el virrey Gunray escapa. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Ataque separatista. Y otra como si estuviese en un documental de las fases del sueño del perezoso o anunciando el advenimiento de la caída de un imperio. Ultiman sus respectivos planes y el enfrentamiento parece inevitable. Pero aún estando entre rejas, corre el rumor de que su plan ya se ha iniciado. Analizan un mensaje que acaban de interceptar. Tendrá lugar un brutal concurso que decidirá el destino de Obi-Wan Kenobi y quizá el de toda la República. Tiene una voz tan profunda y puñeteramente masculina que casi en la vida real parece un personaje de ficción. Cuando rescatamos a otros, nos rescatamos a nosotros mismos. Es algo así. Hoy mi primogénito ha sido aceptado en la universidad. En otro orden de cosas, mi esposa y yo nos vamos a divorciar. Lo amo muchísimo. Es el mejor. Pero basta de cháchara. Con la variedad de contenido que acabo de mencionar, es el momento de recopilar y galardonar lo mejor de esta serie tan estelar. Procuraré mantener al mínimo los spoilers, pero evidentemente tengo que hablar de los argumentos, así que nunca se sabe. Como quiera que sea, bajo mi criterio, estos son los 10 mejores episodios y tramas de Star Wars The Clone Wars. Número 10. Temporada 2, episodios 18 y 19. La trama de la bestia Zilo. En estos capítulos la República prueba una nueva arma en el selvático planeta de Malastria, lugar de origen de la raza de Sebulba, los Dags. Pero el resultado de esta prueba despierta de su hibernación a una criatura milenaria gigante que, pese a suponer una amenaza, es la última de su especie.
Una vez es capturada, se la lleva a Coruscant y el Senado inicia el debate para decidir si matar a la bestia Zilo con fines científicos o mantenerla protegida en cautividad. Lo gracioso llega cuando el monstruo escapa por la ciudad. Este capítulo me cautivó especialmente porque muestra un lado genuino que rara vez se explora en esta saga. Es muy placentero conocer un entorno exótico y construir una trama de valor ecológico mostrando qué repercusión tienen en la galaxia asuntos más allá del conflicto político y las profecías de la fuerza. Aquí es sencillamente un caso de decidir en pos del bienestar de la biodiversidad y la vida extraterrestre en otros mundos, y se demuestra bien que Star Wars puede narrar casos muy variopintos. Y además, si hay algo mejor que una historia del universo expandido de Star Wars, es que ésta sea de género Kaiju. Número 9. Temporada 1, episodio 15. Intrusión. Si alguna vez has jugado al Spore, entenderás por qué me resulta tan especial y atractivo este episodio. Es fascinante contemplar una civilización avanzada entrar en contacto con una menos evolucionada. La simple idea de la existencia de ambas especies y su diferencia evolutiva, el choque cultural y el resultado del encuentro de ambas genera una curiosa tensión. En este episodio, el ejército de la República pierde contacto con una base clon en un aislado planeta de clima gélido. Obi-Wan y Anakin van con su tropa y descubren que los de la base han sido atacados por una tribu autóctona y que los miembros de esta están en conflicto con una colonia alienígena establecida en el mismo planeta, reclamando ambas la jurisdicción de este mundo. En el capítulo, los Jedi tratan de ayudar a ambas especies a aliviar tensiones y a establecer un lazo de convivencia, pero el consejero de la reina de la especie más avanzada no es un diplomático muy colaborativo. Por todo lo que he dicho al principio y cómo se desenvuelve la relación entre ambas razas, el capítulo se hace bastante valioso desde cierto punto de vista historiográfico. Así que por el entorno y situación que se muestran me remito al argumento del puesto anterior. Lo que más vende de Star Wars es su universo expandido. Número 8. Temporada 1, episodio 10. La guarida de Grievous. Sí, exactamente. No hace falta evidenciar que el general del ejército separatista es un pasote de personaje. Así que imagínate lo que puede deparar un episodio en su casa. No es un reality show, pero Grievous se lo pasa tan bien como el realizador de uno. Mientras persiguen al virrey Nut Gunray, el maestro Kit Fisto y su tropa clon llegan a un planeta donde se topan con un antiguo aprendiz del Jedi tentacular. Juntos entran a una edificación de aspecto abandonado con estatuas de guerreros y cazadores. Al reconocer en estas efigies a la raza Kalesh, el grupo se da cuenta de que están en la guarida personal de Grievous, y este no tarda en mostrarse. Al principio logran repelerlo, pero Grievous siempre tiene un as en la manga, y de estas tiene 4, así que se encierra en su sala de mando y les pone pruebas del Grand Prix a sus prisioneros. El capítulo se agrava en tensión y posee duelos de espadas láser cojonudos. ¿Qué puedo decir? Hasta para tener a Grievous es memorable. Número 7. Temporada 4, episodio 20. Generosidad. Aunque sinceramente tiene mucho más sentido su título original. Botín. Pasando ahora a historias más secundarias pero con más valor que ciertas pelis enteras, tenemos una intensa misión de cazarrecompensas. En este capítulo, una Asajj Ventress renegada decide unirse a un grupo liderado por un joven, aunque mandón, Boba Fett, que incluye a clásicos talentos de la rufianería como Dengar, Bossk y Aurra Singh, uno de los personajes originales de la serie. Su encargo es asaltar un tren flotante que lleva unos suministros muy valiosos para un reino subterráneo. Según trabaja junto a los cazarrecompensas, Ventress redescubre ciertos valores de lealtad y confianza que no divisaba desde la perspectiva Sith, y la historia se complica con los reveses que el cliente de los protagonistas le da a la misión, involucrando peligrosamente a personajes importantes del reino subterráneo. ¿Qué puedo decir? ¿A quién no le gusta un spin-off? A mí, si se trata del Castigador, la historia de origen de Han Solo, o otro maldito sacacuartos de Juego de Truños. Pero si me retratas el gremio de los cazarrecompensas de cerca y me pones a sus miembros en acción en un entorno tan desafiante, la emoción del capítulo se dispara. Esto no es un chiste, pero hay muchos tiros. Número 6. Temporada 2, episodios 12, 13 y 14. La trama de la duquesa de Mandalore. Ya iba tocando un poco de trama política. En esta sucesión de episodios,
Los maestros Obi-Wan y Anakin viajan al emblemático planeta de la civilización mandaloriana para ofrecer su apoyo a una antigua conocida de Obi-Wan, la duquesa Satine, ya que a esta la están acusando de formar parte de un complot separatista. Estos 3 capítulos tienen mucho suspense no solo por la historia pasada que se narra entre el Jedi y la duquesa, sino porque siendo Mandalore uno de los pocos planetas neutrales, la trama puede girar en cualquier dirección y pese a todo, los Jedi han de escoltar y proteger a la duquesa de varios intentos de asesinato aun cuando nadie sabe realmente el fundamento de las acusaciones hacia Satine. Y para rematar, acaba manifestándose la Guardia de la Muerte, un grupo terrorista nacido del honor de guerrero más antiguo de la raza mandaloriana que se opone a la neutralidad de Mandalore y la duquesa puede o no estar involucrada en sus operaciones. Esta trama es sensacional y demuestra que la faceta política de Star Wars está muy lejos de ser aburrida. Por alguna razón, la civilización de Mandalore tiene gran prestigio entre el fandom, y a los que les guste el lugar donde Jango Fett aprendió todo lo que sabe, estos 3 capítulos les encantarán. Número 5. Temporada 3, Episodio 2. Tropas. Un capítulo bélico acojonante. Aquí hay un despliegue de acción espectacular. No necesito vender nada, es pura adrenalina galáctica. Es una partida del Battlefront calcada. La República recibe una alerta de ataque separatista desde Kamino, cuna de la fábrica de las tropas clon, y Obi-Wan y Anakin, asistidos por la maestra Shaak-Ti, tienen que ir a dirigir la defensa. ¿Y quién les espera en Kamino en medio del fragor de la batalla? Grievous y Asajj Ventress. Y encima los separatistas tienen unas naves de asalto en forma de calamar. Un capítulo entero convertido en una partida del Battlefront con una pelea de sables de luz a 5 bandas. No hay más declaraciones. Siguiente. Número 4. Temporada 5, episodios 6, 7, 8 y 9. La trama de los aprendices. Volviendo al intrigante universo expandido, aquí se muestra una valiosa fase de la senda de la Orden Jedi, una trama completa dedicada a los aprendices Jedi buscando sus cristales y construyendo sus sables de luz. Parecería que da solo para un episodio, pero no es así. No solo se nos deja ver a los jovenzuelos buscando en su interior y venciendo a sus miedos, una referencia directa a la sucesión de sentimientos que llevan al lado oscuro, sino que la trama acaba convirtiéndose en su primera misión y todos deben hacer acopio de sus tempranas aptitudes e improvisar trabajando en equipo. Es fantástico porque te muestra de primera mano cosas que conoces de los Jedi pero que solo conoces de oída. Sabes que se entrenan y crecen como caballeros, pero nunca has visto dónde ni cómo lo hacen. Estas son las historias que vale la pena contar. Es súper interesante conocer más y más atisbos de la mitología interna y propia al universo Star Wars, como cuando Palpatine narra la tragedia de Dark Plagueis. Y he aquí el valor de Star Wars, The Clone Wars, que en algunos capítulos te muestra esa mitología, y la trama de los aprendices es uno de esos momentos. Número 3. Temporada 4, episodios del 15 al 18. La trama del secuestro de Palpatine. Cuando la Orden Jedi es informada de un rumor acerca de un complot para secuestrar al canciller Palpatine, Obi-Wan ha de fingir su propia muerte para infiltrarse en los bajos fondos y prisiones de Coruscant y de esta manera confirmar dicho rumor y conocer así el plan de los secuestradores. Aunque a nivel de guión me parece absurdo. Ni siquiera Anakin o Ahsoka, así como gran parte del elenco protagonista y de la Orden Jedi son conocedores de la misión de incógnito de Obi-Wan, lo que solo resulta más problemático para su condición de topo al tener que aliarse y fugarse junto al cazarrecompensas Cad Bane y el separatista Moralo Evan, a la vez que rehúye el tener que luchar contra sus amigos mientras piensa la forma de revelarles su condición de espía. Creo que la República debería usar agentes especializados para el espionaje, porque los Jedi son bastante mataos. Hasta un droide de protocolo los desenmascaró nada más verlos en la amenaza fantasma. Claro, coño, van siempre en Albornoz, ¿cómo no los van a pillar? Tan estúpidos son como para infiltrar a un Jedi entre criminales sin informarse entre ellos para que no desguacen al que es uno de los suyos. En fin. En los 2 primeros capítulos está el suspense, pero después todo se torna en una flipante trama de cazarrecompensas cuando Moralo Evan se cita con el Conde Dooku, que es la mente maestra tras el complot del secuestro, y quiere crear un selecto grupo de cazarrecompensas para ejecutarlo. Para ello los cazarrecompensas deben competir en una trampa mortal creada por Evan.
Este es un episodio realmente genial, y lo que resta es una Macedonia cojonuda de ataques espía, duelo a 3 bandas entre Obi-Wan, Anakin y Dooku. En fin, para mí, una de las tramas más memorables de toda la serie. Número 2. Temporada 3, episodios del 12 al 14. La trama de las Hermanas de la Noche. Cuando por orden de Darth Sidious, el conde Dooku rechaza a su aprendiz Asajj Ventress, esta vuelve resignada y frustrada a su planeta natal Dathomir a reunirse con las suyas, una tribu llamada las Hermanas de la Noche, para consultar a su jefa chamana y trazar un plan de venganza contra el conde. Remitiéndome a la mitología interna del universo de esta grandiosa saga, hay que destacar la aparición de las Hermanas de la Noche, no solo porque darán mucho juego en el futuro, sino porque revelan un nuevo espectro del fenómeno de la fuerza que nos hace ver cómo distintas especies y sociedades afines a ella la interpretan y conviven con su energía, manipulándola en este caso de forma más mágica. En este preciso instante es cuando Star Wars se revoluciona por completo, pues en vez del atisbo de la fuerza que conocíamos con los Jedi y los Sith, aquí podemos ver cuán grande es el esquema de esta energía universal, pudiendo ser un canal para cosas tal vez más alejadas de lo que se considera ciencia ficción, como en el caso de las Hermanas de la Noche, es la alquimia. Es absolutamente estremecedor ver cómo pueden convivir los ritos e invocaciones de espíritus con la tecnología avanzada y cómo una simple faceta que parecía solo común a las órdenes Jedi y Sith tiene versiones aplicadas a otros grupos que fortalecen el vínculo entre la magia y la ciencia. Los midichlorianos fueron muy censurados, pero dan un razonamiento biológico a cómo la naturaleza crea seres más o menos sensibles a la fuerza. Bien, si la parte evolutiva es blasfema, supongo que retornando al concepto básico de energía mística etérea, usada en este caso para vudú y magia negra, todos debemos estar satisfechos, ¿no, puritanos fuercistas radicales? Pero si realmente tenéis pasión por todo lo que puede ofrecer Star Wars, os encantará saber que los Sith, al principio, eran muy parecidos a las Hermanas de la Noche, utilizando la fuerza para la magia negra y la manipulación del entorno. Pero resulta que todo esto tenía un fin alquímico, y la alquimia muestra de nuevo cómo se entrelazan la concepción espiritual y científica de la fuerza. Con todo lo dicho, manifiesto que lo que incorporan estos episodios es como la introducción del Doctor Strange al universo cinematográfico de Marvel. Aportan una nueva y asombrosa perspectiva al universo de Star Wars. Pero volviendo ya a lo que es la trama, la madre Talzin, matriarca de las Hermanas de la Noche, sugiere a Ventress adoptar su propio aprendiz e instruirlo en el lado oscuro de la fuerza. Para ello organizan un campeonato en la cara oculta de su planeta, donde viven los machos de su especie. Y cuán grande es la sorpresa cuando esta especie resulta ser la de Darth Maul. Pero antes de que podamos acabar de sorprendernos, resulta que Ventress escoge nada más y nada menos que a Savage Opress, el hermano del mismísimo Darth Maul. Con la magia de la madre Talzin lo convierten en una bestia de sangre fría y un despiadado usuario del lado oscuro de la fuerza que ayudará a Ventress a vengarse de Dooku. Lo épico empieza cuando Savage Opress adquiere voluntad propia, comienza a matar Jedis y se topa con Anakin y Obi-Wan. Situación violenta donde las haya, y nunca mejor dicho. Aunque por mucho que mole Savage Opress y el juego que dará a la serie próximamente, a mí lo que más me alucinó de las Hermanas de la Noche fue su intento de asesinato al conde Dooku. Hay una escena en la que el Lord Oscuro lucha contra 4 de ellas en pijama, medio cegado y drogado, y encima las vence. Es una pelea acojonante. Creo que también debería citar que las Hermanas de la Noche aún aparecerán en la temporada 4, dado que Dooku toma cartas en el asunto y quiere vengarse del intento de venganza de la temporada anterior. Solo puedo decir que droides contra huestes de Dathomir traídas con nigromancia, más Grievous contra Ventress y Hermanas de la Noche es igual a sobredosis de flipadosidad. Y en el número 1, el mejor conjunto de capítulos, la mejor trama de toda la serie de Star Wars, The Clone Wars, es temporada 5, episodios 14, 15 y 16. La trama de la sombra colectiva. Como dije hace un momento, Savage Opress da mucho juego a la historia de Star Wars.
resulta extremadamente atractivo que un personaje enlazado a un icono de las películas como lo es Darth Maul se desarrolle y crezca en una sucesión de capítulos. Con los cazarrecompensas, este tipo de historias son más fugaces y podrían considerarse un aperitivo satisfactorio o incluso una generosa tapa leonesa. Con las misiones de los Jedi vemos expandido el sistema interno del grupo que conforman estos personajes tan emblemáticos de la saga. Conocemos algunos nuevos y aprendemos los valores que enseñan en su culto. Con los capítulos bélicos se nos regala lo que por definición es la propia franquicia, una guerra galáctica. Pero la historia de este personaje se lleva la palma porque no es solo un épico pedazo de fanservice momentáneo, sino que aporta una subtrama que se expande entre temporadas y ocupa más que los mismos capítulos de este primer puesto. Savage Opress cierra la cuarta temporada con un giro para cagarse haciendo el pino. Y siento tener que hacer el spoiler, pero venga, es una serie de hace 11 años. Y entonces los spoilers no se temían como si fuese el SIDA en los 80, así que a callar. Al final de la cuarta temporada reaparece el mismísimo Darth Maul y, reunido con su hermano, conspiran para resurgir y hacer cosas alucinantes. Desde combatir e intimidar piratas hasta amenazar a los mafiosos del temido Nal Hutta. Y ya sabemos todos cómo se las gastan aquellos ñordos babosos. Pero todo esto es solo el inicio de la quinta temporada, y forma parte de una subtrama que se intercala entre otros capítulos desde el renacimiento de Savage Opress en las Hermanas de la Noche. Sin embargo, de todo el viaje de los hermanos de Dathomir, he decidido que coronen este ranking los episodios 14, 15 y 16 de la quinta temporada, porque delegan algo verdaderamente precioso para el universo de Star Wars. Nos cuentan una historia del mundo que ya conocemos, pero desde una perspectiva totalmente nueva. La de los villanos. Ya sé que hay escenas de Dooku y Grievous y capítulos de las Hermanas de la Noche, pero aquí hablamos de una historia secundaria razonablemente extensa, de unos 10 episodios si empezamos a contar desde la aparición de Savage Opress. Una historia que a lo sumo podría ser una microtemporada en sí misma. Una historia bien compactada y protagonizada por un icono de la saga al que vemos conspirar y planear sus propios proyectos. Podemos disfrutar de un genuino cambio de roles donde vemos actuar paso a paso a un villano enigmático y conocerlo de cerca, yendo más allá del papel de aprendiz del lado oscuro y evolucionando hasta ser un maestro para su hermano. En los capítulos de este puesto, los hermanos de Dathomir llegan a Mandalore y reforman la Guardia de la Muerte para tener el liderazgo de un ejército y llegar a ostentar el poder y la autoridad que se les fueron negados por otros usuarios del lado oscuro. Todo acaba uniéndose a los pasados acontecimientos del complot de la duquesa Satine de Mandalore y se suceden las traiciones, asesinatos, revanchas, muestras de poder, épicos reencuentros y para cuando Darth Maul y Savage Opress están en la cima y se acerca la culminación de sus planes, la trama termina con una de las escenas más espectaculares e inolvidables de toda la serie. Por todo su viaje y la forma en la que éste desemboca, creo que la trama de los hermanos de Dathomir liderando la Guardia de la Muerte es la mejor trama de Star Wars. The Clone Wars. Bueno, son 6 temporadas. Seguro que algún capítulo más os pareció memorable y yo no lo he citado. Así que ahí tenéis el holocrón de los recuerdos perdidos. Eso ha sido todo por el momento. ¿O no ha sido?